Amigos, seguramente los seguidores de Tu Salud Informa desde hace algún tiempo reconocen este rostro, apreciado y valorado rostro, la doctora Iris Velázquez Gómez. Ella es infectóloga, nos acompañó durante mucho tiempo durante la pandemia, ese momento donde necesitábamos tanta información. Y la doctora Velázquez siempre estuvo dispuesta a brindar esta actualizada y valiosa información sobre lo que estaba pasando y sobre todo cómo manejar el tema del COVID. Pues ahora la tenemos nuevamente con nosotros en Tu Salud Informa y le damos una muy grata bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto tenerla acá nuevamente. Hola, saludos Julio y saludos a tu público ya. Gracias a Dios estamos de vuelta. Sí, señor, Muy nosotros contenta. muy agradecidos por eso. Bueno, doctora, vamos a estrenarnos con un tema que no es tan frecuente, digo, reestrenarnos, ¿verdad? Porque usted es de la casa, pero que quizás no oímos tanto como un trastorno. De hecho, tal vez no es tan frecuente, por eso no lo estamos oyendo mucho, pero quisiéramos hoy concentrarnos precisamente en lo que se conoce como el síndrome de la arteria mesentérica superior. Suena como bien especializado. Y bueno, nada, ¿cómo podríamos iniciar este tema? Definiéndolo. Pues sí, pues mira, yo me gustaría comenzar con que es un síndrome pues muy raro y es una de las enfermedades raras de los Estados Unidos y del mundo, y se estima que más o menos la incidencia o la prevalencia, que es cuántos casos más o menos existen, es menos de 0,5%. So, es una enfermedad muy poco común, no hay muchos estudios, es una enfermedad difícil de diagnosticar, difícil de tratar, y pues los pacientes que la padecen pues tienen un reto bien grande, porque muchísimas veces ocurre que este paciente pasa mucho tiempo desarrollando signos y síntomas hasta que finalmente entonces se identifica la condición y el paciente entonces puede recibir ayuda. Doctora, Arteria, sí. perdón, ¿se conoce la razón por la cual esto puede aparecer? ¿Cuál es el origen? Sí, pues mira, la arteria mesentérica es una de las arterias que, a pesar de que el nombre es un nombre como muy esotérico, pero la arteria mesentérica es una de las arterias que tenemos en el tracto gastrointestinal y que suple parte de los órganos y del intestino. Entonces, básicamente en la parte de la barriguita nosotros tenemos, yo siempre le explico a los pacientes, tenemos este ángulo, tenemos la aorta aquí, que es una arteria bien grande, y tenemos la arteria mesentérica, que es otra arteria más pequeñita. Entonces el intestino está flotando aquí. Este es el intestino, flotando entre toda esta grasa. Cuando la grasa desaparece, se aprieta el intestino y entonces el paciente tiene dificultades para alimentarse. Así que viendo esta patofisiología podemos entonces identificar que si el paciente tiene alguna condición que cause que pierda peso o pierda grasa repentinamente, pues entonces ese paciente le puede dar síndrome de la arteria mesentérica superior. Como por ejemplo pacientes que padecen de anorexia, pacientes que se operan de una cirugía bariátrica, que bajan 200 libras de repente, pues toda esa grasa va desapareciendo, entonces me aprieta el intestino. Doctora, entonces se asocia con pérdida de peso, pero brusca, repentina, no tan progresiva. Exacto, básicamente con pérdida repentina, porque el duodeno, que es esa parte del intestino, necesita estar flotando básicamente en la grasa. La grasa es como si fuera una almohada que protege ese intestino. Entonces, cuando esa grasa no está, porque se pierde peso repentinamente, pues esas dos arterias van a pinchar el duodeno. Entonces, estas arterias son unas arterias grandes que tienen mucha sangre, son unas arterias bien musculosas. Entonces, me aprietan el intestino. ¿Y qué pasa? Si mi tubería para comer está obstruida, pues entonces se me dificulta comer, entre otras cosas. Ahora, doctora, ¿y por qué eso? Porque la realidad es que cada vez más hemos visto, tomando uno de las situaciones que usted acaba de mencionar, la cirugía bariátrica, que se utiliza para pérdida de peso, pues eso se hace con cierta frecuencia y este 0,5% de prevalencia que lo hace tan poco común esta condición. ¿Hay algún factor de riesgo, además, por ejemplo, de la pérdida de peso?
grande? Pues mira, se cree saben. que también hay algunas personas que nacen con una anatomía un poquito distorsionada. Entonces, quizás desde nacimiento, pues el ángulo no es el ángulo debe tener como entre 30 y pico, 60 y pico grados. Y quizás algunas personas lo tengan un poquito más estrecho. Entonces, si hay algún cambio de peso, quizás no tan mínimo, no tan importante, quiso decir, pues entonces puede ocurrir esto. Hay otros pacientes que también ocurre, y olvidé mencionarte, y no son los pacientes que pierden peso, que son los pacientes que tienen escoliosis, que es que tienen esta curvatura en la espina. Entonces, cuando están ya creciendo y les reparan entonces esa deformidad, pues básicamente como que alargan esa espina, hay mucha anatomía que se alarga y puede causar también compresión en esa parte del duodeno. Así Entiendo. que es otro setting que no es tan común, pero también hay que tenerlo como que detrás de nuestra mente por si pues, tenemos un adolescente que de repente lo operas de una cirugía de escoliosis y de repente no puede comer, se llena rápido, empieza a perder peso drásticamente porque el paciente le da miedo comer, el paciente no puede comer. Entonces, si uno ve todos estos síntomas, pues esto podría ser síndrome de la arteria mesentérica superior. Ya, ya. Ahora, justamente, doctora, me gustaría que nos moviéramos hacia eso, hacia los síntomas. Y me quedé pensando cuando usted estaba haciendo esta acotación sobre la escoliosis, que quizás se presentaría este síndrome más entre adultos jóvenes, adultos, pero también puede ser entonces adolescentes. O sea, no hay una edad Sí, particular que sea más frecuente. no hay una edad más particular, pero sí estamos hablando de pacientes que tienen escoliosis o problemas ortopédicos que se han corregido, pues estamos hablando de adultos jóvenes o adolescentes. Pero en general ocurre más comúnmente en mujeres y mujeres jóvenes. Y ahí la doctora Velázquez cayó en este grupo. Eh, también puede ocurrir en pacientes que tengan alguna pérdida de peso repentina, como en el caso de una gastroenteritis, que es algo que le puede ocurrir a cualquiera, pero si tienes una gastroenteritis, que es que tengas náuseas, vómitos, diarrea, de repente vas a perder peso y en ese caso el ángulo se va a estrechar y entonces puedes tener también el síndrome de la arteria mesentérica superior. Sí, digo, es bueno aclararlo, doctora, porque la verdad, como decía antes, pues hay muchas personas que se tienen que someter a una cirugía bariátrica porque básicamente en algunas circunstancias es casi que cuestión de vida, ¿no? O sea, que eso lo puede rescatar de la vida o a la vida una cirugía bariátrica, así que no necesariamente pues, todas las personas que se hagan una bariátrica y que pierdan peso van a desarrollar un síndrome como el que estamos comentando. Sí, Ahora, sí. ajá, perdón. Sí, definitivamente, totalmente de acuerdo contigo. De ningún modo queremos disuadir a las personas de hacerse una Perdón. cirugía bariátrica. El Claro, paciente que necesita una cirugía bariátrica parece ser. depende de esa cirugía para salvarle su vida. Correcto. Ese paciente la necesita. Doctora, movámonos hacia los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que pueden presentarse y por qué? Ok, Porque entiendo que puede confundir al principio con otras patologías. ok, pues mire, yo trato de explicar que el sistema gastrointestinal es como una tubería bien larga. Pues estamos hablando del esófago, después está el estómago, después está el duodeno, el yeyuno y el colon. Si esa tubería se obstruye en alguna parte, pues entonces vamos a ver que hay distensión en la parte de arriba. Si tengo el tubo aquí y lo aprieto acá, pues esta parte se distiende. Entonces, ¿qué vamos a ver en este paciente? Este paciente de repente está perfectamente bien. Cuando come, la barriga se distiende, la barriga puede aumentar hasta una talla de ropa. La barriga se distiende, el paciente siente dolor, siente gases, siente náuseas, el paciente se siente enfermo y se siente como, vamos a ver, yo te diría como si te hubieses dado un súper atracón en Guabate, súper atracón que comiste demasiado y tú dices, oh, creo que me excedí. Pues eso, pero multiplicado por muchas veces, pero que ocurre cada vez que comes, sea un líquido, sea una sopa, sea un vaso de agua, cada vez que le pones algo de comida o líquido a tu sistema gastrointestinal, como está obstruido, pues entonces todo se queda en la parte proximal y te sientes mal, te sientes distendido, lleno. Entonces estos pacientes, por consiguiente,
van a dejar de comer. Entonces esto hace que pierdas más peso, lo que entonces empeora la condición. Y es como el círculo de nunca acabar. Porque la recomendación es que aumentes de peso, pero si no puedes comer, entonces no vas a aumentar de peso. Continúas perdiendo peso y la condición se sigue agravando. Wow, es como terrible porque exactamente es como un círculo vicioso y... Sí, es literal, es un círculo vicioso, exacto. El síntoma acentúa de nuevo la problemática y hay más síntomas. Me imagino que entonces al principio todos los enfoques serán hacia buscar problemática en el área de tracto gastrointestinal. Sí, pues la meta entonces en ese paciente es tratar, es de las pocas enfermedades que tú le dices al paciente, tienes que engordar, tienes que aumentar grasa en el abdomen. Es de las pocas enfermedades que le recomendamos esto al paciente. Entonces, ¿cómo vas a lograr aumentar de peso? Pues el paciente lo tiene que alimentar distal a la obstrucción. Si la obstrucción que tenemos está en el duodeno, pues le vamos a poner un tubo al paciente debajo del duodeno, debajo de la obstrucción, en el yeyuno. Entonces a ese paciente le pones un tubito, sea por la nariz, sea percutáneo a través de la pared abdominal. Entonces ese tubo lo pones distal a la obstrucción en el yeyuno. Y el paciente tolera la alimentación perfecta, porque de ahí en adelante el tracto gastrointestinal está funcionando bien. Pero la idea es que aumente de peso. Exactamente, la idea es que aumentes de peso. La idea es que aumentes de peso, pero entonces como lo vas a alimentar distal a la obstrucción, necesitas dar una alimentación, vamos, más simple, porque cada parte de nuestro sistema gastrointestinal está diseñada para absorber algunos nutrientes en específico, para emulsificar o romper grasas, etcétera. Quiere decir que si la alimentación se la damos bien abajo en el intestino, es una alimentación especial, mucho más sencilla para que el cuerpo la pueda digerir más fácil y el paciente pueda aumentar de peso y entonces eso va a aliviar la obstrucción. Una vez eso ocurra, el paciente va poco a poco a ir comiendo, a teniendo más apetito y entonces el círculo vicioso lo vamos revirtiendo entonces. Claro. Es decir, es que la primera impresión podría ser que si el problema es de esa arteria, uno podría pensar, bueno, entonces hay que intervenir sobre el problema que es la arteria, pero no es así. El problema realmente es ese colchoncito que usted dice de grasa que no existe y que hace que la arteria se aplaste, ¿no? Y que no la arteria, el tracto intestinal, que es donde está el problema. Pero me imagino, doctora, que al principio entonces la sospecha o la idea sería descartar condiciones asociadas más al sistema gastrointestinal, ¿no? Per se. Sí. De hecho, lo que me estabas comentando sobre la arteria es un tema bien común entre los médicos porque nosotros pensamos que esta enfermedad no se debería llamar síndrome de la arteria mesentérica superior, porque el problema principal es el duodeno, es el intestino, no es la arteria. Pero hay un movimiento que se está viendo, algunos le llaman Wilkie Syndrome, tiene algunos otros nombres, pero a nosotros no nos encanta la idea de que se llame síndrome de la arteria mesentérica superior porque se puede entender que el problema es más vascular y realmente el problema es a nivel de tracto gastrointestinal. Pero por la consecuencia, ¿no? Exacto, como consecuencia del problema vascular. Entonces hay otras enfermedades vasculares que se pueden parecer muchísimo a esto, como isquemia mesentérica, por ejemplo. Esto ocurre en pacientes que fuman mucho, que tienen mucha aterosclerosis, pues esto hace que las arterias de todo el cuerpo se vayan tapando. Entonces este paciente cuando come también le da dolor. Y se siente mal, se siente distendido y podría parecer un síndrome de la arteria mesentérica superior. Pero cuando evaluamos a ese paciente y le hacemos un historial y un examen físico, pues es un paciente muy diferente a un paciente que tiene síndrome de la arteria mesentérica superior. Es un paciente joven, que fuma, que tal vez tiene enfermedad del corazón, que tiene el colesterol alterado, que tal vez tiene diabetes. Así que tenemos que buscar los signos y síntomas, pero también en el contexto de qué tipo de paciente es el que está teniendo estos signos y síntomas. Ahora, doctora, la evolución de esta condición puede ser larga, ¿cierto?
Sí, pues mira, muchos pacientes, como es una enfermedad difícil de diagnosticar, pues muchos pacientes están años. Algunos hasta julio, hasta se le diagnostican problemas psicológicos y psiquiátricos, porque como le hacen estudios y la enfermedad no se evidencia en los estudios, porque para hacer este diagnóstico necesitas hacer unos estudios de una forma en específico. Si no haces el estudio de esa forma en específico, el estudio va a salir negativo. Entonces tienes a esta mujer joven o este adolescente joven que sigue perdiendo peso, que sigue teniendo malestar general, distensión, y no encuentran qué tiene. Muchas veces pasan años o que el paciente se diagnostica entonces con otras condiciones que se parecen, como isquemia mesentérica, como problemas de motilidad, como Crohn's, como colitis ulcerativa. Muchas veces estos pacientes han pasado por un montón de diagnósticos hasta que finalmente alguien dice, no puede ser síndrome de arteria mesentérica superior. Hace el estudio recomendado y ¡pum! Se hace entonces el diagnóstico adecuado. Un camino difícil, doctora, ¿no? Porque, bueno, es la Sí. frustración además de no sentirse, y como usted dice, en algunos casos, pues eso se adjudica entonces a una condición más de salud mental que física y es todavía más doloroso, digamos, Sí. para el paciente, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. Entonces, muchos de estos pacientes actually terminan entonces padeciendo problemas psiquiátricos y los que ya los tenían, porque esto, como les mencioné al principio, esto también ocurre en pacientes que tienen anorexia, que es una enfermedad que requiere tratamiento. Entonces, la estás complicando con una enfermedad del cuerpo propiamente que no se ha diagnosticado, entonces complica la recuperación de este paciente. Doctora, ya El extrañaba. approach tiene que ser interdisciplinario. Discúlpame. Interdisciplinario. Mira, doctora, Sí. estaba pensando que ya extrañábamos esta fluidez en las conversaciones con usted. Nos quedan solamente 2 minutos, se nos ha ido sumamente rápido el tiempo, pero estos 2 minutos, el tratamiento es, ya lo mencionó, ¿verdad? Incluye lo quirúrgico realmente. Sí, pues mira, tenemos dos líneas de tratamiento. Una es aumentar de peso, que estamos hablando de ponerle un tubito entonces al paciente para alimentarse distal a la obstrucción, y si el paciente está muy mal nutrido, pues la opción es quirúrgica. Las opciones quirúrgicas, pues uno las considera con mucho cuidado porque tal vez este no es el paciente que está lo suficientemente fuerte y saludable como para someterse a este tipo de cirugía, y son cirugías que son tipo cirugías de bypass. Básicamente pegan el estómago al intestino. Entonces son cirugías que son cirugías complicadas, complejas, y casi siempre pues tratamos de resolver con lo más simple. Si no funciona, pues entonces la última opción es cirugía y nutrir al paciente, hidratarlo, si no está lo suficientemente reemplazado los electrolitos, ponerle sueros con potasio, sodio, todas las cosas que se hacen en un hospital. Y qué alivio, me imagino, para el paciente cuando llegan al diagnóstico y aun cuando siga siendo un camino que implica esfuerzo, ¿no? Y bueno, pasar por todos los tratamientos, pero por lo menos tener claridad sobre el diagnóstico. Doctora, realmente como siempre, sus participaciones son tan claras, yo diría educativas. Así que agradecido, por supuesto. La voy a comprometer así en público directamente. Esperemos que la tengamos con nosotros muchas más veces en el futuro, trayéndonos información tan interesante, importante y tan clara, como siempre lo hace. Claro que sí. Doctora Claro que sí. Velázquez Gómez, infectóloga, un gusto haberla tenido en el programa. Muchas gracias. Bye.